Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Muchos de los que a veces estamos siendo procesados, logramos experimentar estos sentimientos o estas emociones. Clamamos al Creador por justicia, clamamos al Creador por su misericordia, clamamos a Él para que Él nos dé los deseos de nuestros corazones. Pero sin embargo, pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, y no hay respuesta. Pareciera que Él está sordo, pareciera que Él no nos escucha. Y como pareciera que no somos escuchados en el cielo, nos da impotencia, nos frustramos y dejamos que los pensamientos del enemigo comiencen a operar en nuestros corazones. Y así como dice el salmista, porque tuve envidia de los arrogantes, volvemos nuestros ojos, los apartamos del cielo, así como hizo Pedro, que le dijo al Mesías: sálvame, porque perezco, porque me hundo. Así nosotros, cuando no tenemos las respuestas, volvemos nuestros ojos, así como Pedro. Nosotros sacamos nuestros ojos del cielo y volvemos nuestros ojos hacia los arrogantes. Y miramos y vemos la prosperidad de los impíos. Y nos frustra ver que a ellos les va bien, nos frustra ver que prosperan en todo, que pareciera que no tienen ningún mal. Los vemos en sus negocios prominentes, en sus vehículos lujosos quizás, los vemos en sus proyectos ambiciosos, los vemos a lo mejor en sus vacaciones magníficas, los vemos a lo mejor en relaciones contrarias a la voluntad de Dios quizás, pero plenas, disfrutando de sus amantes, en playas magníficas o diferentes situaciones. Y eso nos produce envidia. Sigue diciendo el salmista: a ellos no les preocupa la muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Por eso la soberbia los rodea como un collar y se cubren con vestimentas de violencia. Hacen injusticias, sin embargo pareciera que no son castigados. Cometen injusticias muchas veces, inclusive hasta con sus propios hijos, y pareciera que el Creador está sordo, pareciera que el Creador está ciego, pareciera que a Él no le importa. Sus ojos le saltan de grosura, logran con creces
los antojos de su corazón. Se burlan y hablan con malicia. En su arrogancia amenazan con hacer violencia. Ponen su boca contra el cielo y su lengua recorre la tierra. Por eso sus secuaces los siguen y se lo beben todo. Y cuando nosotros tenemos que experimentar ese tipo de confrontación, no comprendemos la justicia del Creador. No comprendemos cómo puede ser posible que Él les permita vida de esa manera, con esa magnitud. Interpretamos como que eso es la plenitud. Cuando nosotros estamos pasando penurias y dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en lo alto. Estos impíos, sin ser turbados por el mundo, alcanzaron riquezas. En verdad, en vano he limpiado mi corazón, dice el salmista, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Si yo pensara hablar así, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Cuando traté de entender esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué nos enseña este texto? Muchas veces nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Hashem, pero está tan lejano de nosotros que es imposible recibir su ayuda. Estos impíos no lo tienen en cuenta. Están llenos de su propia plenitud, de su propia arrogancia. ¿Qué nos enseñan estas cosas? ¿La injusticia del Creador o la justicia? Nos enseñan la justicia del Creador. Él dice en su palabra que Él nos concede las peticiones de nuestros corazones. Por tanto, las peticiones de estos arrogantes y soberbios impíos son hastado, son avaricia, son lo que consiguen. Iniquidad y un montón de... no importa, pero consiguen lo que hay en sus corazones porque están centrados en ellos mismos. Obviamente ellos son su Dios. Pero ¿cuál es el problema de los que están al otro lado de la vereda? ¿Cuál es el problema del salmista en este caso y cuál es el problema de muchos de nosotros? Que estamos al otro lado de la vereda, mirando al Creador desde una posición muy pequeña, mirándolo para allá arriba en las alturas del universo, a ver si en algún lado está y nos escucha, a ver si en algún lado nos atiende, a ver si en algún lado se digna a derramarnos una gotita de misericordia. Entonces, como gritamos al universo para que nos escuchen y nos den la solución al asunto,
y nos cansamos porque nada ocurre. Es que volvemos nuestros ojos a los impíos para decir, pero ¿por qué a ellos les va bien? ¿Y por qué a nosotros nos va mal? ¿Por qué a mí no me das? ¿Por qué a mí no me haces? Porque simplemente nos revelan la inmundicia que vemos en ellos, la arrogancia y el carácter impío que consideramos que vemos en ellos. No es nada más que el reflejo de lo que nos viene a mostrar la palabra. Porque tuvo envidia de los arrogantes, nos mostraron la esencia de lo que había en nosotros. Estaba el salmista lleno de escombros, lleno de basura en su corazón. Gastaba su tiempo y su energía en lamentos, en favor y en contra de él. En favor digo porque gastaba el tiempo en él, pero lo gastaba en contra de él. Pobrecito de mí. ¿Cuánto sacrificio he estado haciendo para ser una persona íntegra? ¿Cuánto esfuerzo he hecho para lavar mis manos en inocencia? Pues el caminar en un camino recto ha sido realmente un calvario, ha sido verdaderamente un sacrificio hacer las cosas bien. Pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Ser bueno para el salmista fue todo un proceso doloroso. Renunciar a todas las pasiones que habían en su corazón fue un proceso doloroso. Por lo tanto, estaba más centrado en su dolor, en su miseria emocional, que en las virtudes que tenía para progresar, que en los dones que había puesto el Creador para progresar. Estaba más enfocado en buscar a Dios en la última dimensión del universo y no había comprendido que el Creador estaba en él. Nos pasa eso habitualmente, que buscamos al Creador tan lejos y no nos damos cuenta que lo tenemos adentro, que Él es plenitud en nosotros, que Él es la sabiduría en nosotros, que Él ya está adentro y ha sembrado los sueños y ha sembrado todo lo que somos, ha sembrado en nosotros lo que Él es, amor. Pero sin embargo nosotros estamos buscándolo en cualquier lado. Todo lo demás es más valioso que yo. Pobrecito de mí. Cuando traté de entender esto, fue duro trabajo para mí. Pero ¿cuál fue el proceso que él vivió? Dice, hasta que entré al santuario de Dios. Entonces entendí el destino final de ellos. No es como haga tu prójimo, sino cómo hagas tú, cómo edifiques tú, cómo construyas tú. Todo lo que siembres en el día, todo lo que des, si no es de tu propia esencia, de tu propia naturaleza. La palabra, como les he compartido en otro, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que nosotros hagamos y experimentemos diariamente va a ser lo que hay en nuestro corazón.
va a ser de lo que nos alimentemos, va a ser de donde pongamos nuestros ojos. Eso va a ser lo que nos va a alimentar. Ciertamente los pusiste en deslizaderos, los precipitas a completa ruina. Porque hay una parte en la palabra que dice justamente en Proverbios 29:1, creo que es, dice que el hombre que después de muchas reprensiones y endurece su cerviz, de repente será destruido y no habrá para él medicina. Toda montaña o todo castillo que se construye con bases débiles está destinado a caer en algún momento. Así es todo lo que se hace contrario a la voluntad del Creador. Todo el que vive con códigos. Hay una historia muy bonita que no me acuerdo exactamente las palabras, pero voy a tratar de comentárselas. Eran dos vendedores ambulantes que caminaban en un determinado tiempo de la historia. Caminaban por diferentes pueblos vendiendo sus mercancías. Uno era, digamos, que el empleado y uno sería el jefe. Y iban de pueblo en pueblo. Y en uno de esos viajes pararon en el camino, a la orilla del camino, a descansar. Comieron, descansaron y siguieron su camino al siguiente pueblo. Y cuando llegaron a ese pueblo, allí compraron todas las cosas que tenían que comprar. Hicieron todos los negocios que debían hacer. Pero ocurrió algo, que cuando fue el momento de pagar, el dueño del negocio en sí, aunque eran dos vendedores ambulantes, pero uno era el jefe y otro era el empleado, descubrió que no tenía la lata donde guardaba el dinero, no lo tenía consigo. Tristemente él tuvo que devolver todo lo que habían comprado y se fueron de ese pueblo. Regresaron por el mismo camino y descansaron en el mismo lugar donde habían descansado antes. Y para su sorpresa, este hombre descubrió que la lata que había perdido estaba en el mismo lugar, allí, en ese mismo lugar. Y cuando encontró la lata, se puso a llorar, profundamente lloraba. Y después de llorar un tiempo, desconsoladamente por lo que había ocurrido, su amigo no lo entendía porque lloraba. Cuando se pararon de allí, el hombre decidió repartir el dinero entre él y su empleado o socio o lo que fuere. Y también no solamente decidió repartir el dinero, sino que decidió que desde ese momento sus caminos se separaban. Y uno se fue a la derecha y el otro a la izquierda. Pasaron los años y a este hombre le comenzó a ir muy mal. Todos los negocios comenzaron a salirle mal. Llegó al extremo de la absoluta ruina, a quedar
como un mendigo en la calle, y así como un mendigo recorría de pueblo en pueblo. Y ocurrió que un día llegó a un pueblo, y en ese pueblo había un hombre muy prominente que daba ayuda a los pobres, que invitaba a la gente, a los a la gente, digamos, del pueblo a almorzar a su casa, les daba ayuda, siempre tenía una casa muy lujosa. Y este hombre se enteró de esa situación y se acercó allí. Y como este hombre tenía este hábito de ayudar a los pobres, también ayudó a este mendigo y lo invitó a almorzar con él. Y no solamente eso, sino que después lo invitó para un día siguiente. Y en el día que lo había invitado había una fiesta especial en el pueblo. Y este mendigo se fue a la plaza, y allí en la plaza fue asaltado por unos malhechores de allí y le quitaron todo lo que tenía. Este hombre prominente le había regalado un abrigo, y allí le quitaron no solo el abrigo, sino que lo dejaron completamente desnudo. Avergonzado por la situación, se fue a unos lugares, digamos, escondidos cerca de la plaza donde no lo pudieran ver. Pero allí el hombre se puso a cantar, y cantaba y cantaba y cantaba y alababa. Y como no llegó a la invitación que le había hecho este hombre prominente, mandó a preguntar por él en el pueblo. Le dieron noticias de que lo habían visto en cierto sector, así que los empleados o gente que trabajaba para este hombre lo fueron y lo encontraron. Y lo encontraron justamente así, completamente desnudo, sin absolutamente nada, y cantando y gritando y alabando y haciendo algarabía. Le hicieron saber que lo estaba esperando este hombre prominente y lo llevaron a su palacio, a su casa. Cuando llegó allí, le explicó lo que había pasado, que por qué no había asistido, porque había tenido este percance. Le hicieron vestir con ropa elegante y se sentaron a la mesa. Y cuando estaban sentados, el hombre prominente le preguntó: ¿no te acuerdas de mí? Entonces él le dijo que no. Le dice: yo soy tu amigo, yo soy tu empleado, yo soy con ese que tú trabajabas por los pueblos. Entonces él le dijo: ¿te ha ido muy bien? Sí, le dice, desde ese día que nos separamos, mis negocios fueron prosperando hasta llegar a lo que hoy soy. Entonces él le dice: por eso es que he decidido darte la mitad de lo que tengo, porque gracias a ti he llegado donde estoy. Entonces el hombre, muy agradecido, aceptó. Pero este hombre prominente tenía curiosidad de algo. Así que el hombre, que se había vuelto un mendigo, de la noche a la mañana
llegó a ser nuevamente un hombre prominente, con una buena posición. La fortuna le volvía a sonreír. Y este amigo le pregunta esto. Tengo curiosidad, le dice. ¿Por qué el día que nos separamos, cuando encontraste la lata, lloraste desconsoladamente? ¿Y por qué cuando te encontraron desnudos estabas cantando? Entonces el hombre le hizo esta explicación. Le dijo: cuando encontré la lata, comprendí que había llegado a la cúspide de mi suerte. Había llegado a la cúspide de mi grandeza. Y cuando uno llega a la cúspide, lo único que queda es descender. ¿Por qué lloraba cuando me encontraron desnudo? Porque había llegado a la cúspide de la miseria. Más abajo ya no podía pasar. Lo único que queda cuando uno llega al fondo es comenzar a subir. Los procesos que los seres humanos vivimos están en esta escala. A veces está arriba y a veces está abajo, pero debemos entender, cuando se está en el último peldaño de la escalera, cuando ya hemos subido todo y estamos en el último, no queda otra cosa que descender. Pero cuando estamos en el último del descenso, cuando estamos al ras del piso, la vida, el universo, que conspira siempre en favor, en el orden cronológico de esta ley universal, porque así Dios trabaja. Cuando estamos en el descenso, en lo último, al ras del piso, no nos queda más remedio que comenzar a ascender para llegar al último peldaño otra vez. Esos son los ciclos de la vida. Esos son los ciclos por los que tiene que pasar el ser humano. Lo podemos ver eso en diferentes historias bíblicas. Tenemos el caso, por ejemplo, de José. Por eso es que no debemos poner nuestros ojos en los otros. Debemos poner nuestros ojos en nosotros. ¿Saben por qué? Porque si hoy tienes la posibilidad de abrir tus ojos otra vez, si hoy tienes la posibilidad de respirar nuevamente, es porque Hashem sabe quién eres y qué ha depositado en ti. El tema y el problema es que si te has acostumbrado a estar al ras de la escalera y la tienes enfrente y no quieres hacer el esfuerzo de mover tus piecitos para ir subiendo peldaño a peldaño, aunque cueste, pues no te va a quedar otra cosa que estar al ras de la escalera mirando hacia arriba cómo han subido otros, aunque lo hayan hecho de mala manera. Y lo único que vas a estar haciendo es frustrando tu vida de lo que otros hacen. Y no vas a comprender que te tienes que centrar en ti, porque en ti está el Creador. Que no tienes que poner tus ojos allá en la última esfera del universo para ver si encuentras a Hashem. Yo y el Padre somos uno, decía Yahshua. Las cosas que yo hago, ustedes mayores cosas que estas harán.
Cuando no estamos haciendo cosas mayores que las que Él hizo, es simplemente porque Hashem está en la última esfera del universo y no está con nosotros. ¿Cuán de repente serán destruidos, arrasados por completos, con terrores, como sueño del que despierta? Así, Señor, cuando te levantes, menospreciarás tu apariencia. Mi corazón se había amargado, se habían conmovido mis entrañas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia ante ti. Con todo, siempre estuve contigo, me sostuviste por mi mano derecha, me guiaste según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, Dios es la roca de mi corazón y mi herencia para siempre. Los que se alejan de ti perecerán, destruirás a todo el que se aparta de ti. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios el Señor mi refugio para contar todas tus obras. ¿Qué es lo que hizo que cambie la frecuencia del salmista? Es que entró en el santuario de Dios, entró en la intimidad, entró en su corazón, entró en su alma, entró en su ser, entró en sí. Comprendió que Él era parte esencial de la creación. Comprendió que su existencia tenía un propósito, pero que tenía que ser perfeccionado. E inclusive en los textos que siguen podemos revelar que estaba en un proceso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Pero en realidad el Creador está con nosotros. Cuando nos dedicamos a mirarlo y a buscarlo tan lejos de nosotros. Cuando comenzamos a mirar el cielo desde adentro hacia afuera, es allí cuando podemos realmente aprender a vivir en esa plenitud que decía Yahshua: yo y mi Padre somos uno. Que hoy podamos vivir esa experiencia de comprender que si nos dedicamos a entrar al santuario, pero no por sacrificio, otra vez tengo que entrar, sino que simplemente comprender que estamos vacíos o llenos de escombro al ras del piso, y es por esa única razón que no estamos logrando todo lo que anhelamos. Es únicamente por eso, porque gastamos nuestra energía en mirar a los arrogantes, gastamos nuestra energía en buscar a Hashem allá en la última estratosfera, y gastamos nuestra energía en arrastrarnos como gusanos, pobrecitos de mí, y no enfocamos nuestra energía en decir: me dieron un día más, estoy existiendo, estoy respirando, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué me estás dando un día más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo construir? ¿Cómo debo edificar? ¿Cómo debo subir el siguiente peldaño? ¿Cómo? Apartados de mí, dice Él, nada podéis hacer.